Introducción. La clase desarrolla los síntomas, las causas, las soluciones y las implicaciones en la gestión de la flota del aceite quemado en un vehículo. El aceite quemado del motor de un vehículo. ¿Qué significa que un coche queme aceite? La detección de aceite quemado en un vehículo suele estar acompañada de una señal evidente, como la emisión de humo azulado por el sistema de escape, un olor intenso a lubricante o una disminución inusual del nivel del aceite entre las revisiones programadas. Este no es un asunto que pueda tomarse a la ligera. Cuando el motor quema aceite, el lubricante entra en la cámara de combustión donde no debería estar. El problema puede tener una solución sencilla, como cambiar la válvula P, V ventilación positiva del cárter o usar el aceite correcto. Sin embargo, también puede esconder una avería costosa en segmentos, retenes de válvula, turbo o junta de culata. Por lo tanto, se recomienda actuar con prontitud y evitar limitarse a rellenar aceite de manera periódica. Un motor requiere de aceite para disminuir la fricción, refrigerar zonas internas, eliminar residuos y proteger las piezas sometidas a un alto esfuerzo mecánico. Es crucial que el aceite circule a través de su circuito designado, evitando el paso hacia la cámara de combustión, donde se realiza la quema de la mezcla de aire y combustible. En caso de una falla en el sistema, el lubricante encuentra una vía de acceso hacia los cilindros. Allí se quema durante la combustión y genera el típico humo azul o gris azulado por el escape. También puede provocar olor a aceite, carbonilla, pérdida de potencia, consumo elevado y fallos en sistemas anticontaminación. Es importante no confundirlo con una fuga externa. En caso de que se observen manchas en el suelo, restos húmedos en el bloque o aceite en el cubrecárter, es posible que se esté produciendo una pérdida hacia el exterior. En tal caso, el diagnóstico requerido será diferente, como ocurre cuando se identifica una fuga de aceite de motor. ¿Cuánto consumo de aceite es normal? Es importante destacar que todos los motores pueden consumir una pequeña cantidad de aceite, especialmente en condiciones de conducción exigentes, como en trayectos de montaña, en presencia de altas temperaturas, en motores turbo o en coches con muchos kilómetros. El problema se manifiesta cuando el nivel desciende de manera visible entre cambios, es necesario rellenar con frecuencia o se observa la emanación de humo azul. Algunos fabricantes admiten un consumo dentro de márgenes técnicos, pero si el vehículo requiere 1 litro cada 1000 o 2000 kilómetros, se recomienda revisarlo en el taller. Asimismo, es pertinente mencionar que ciertos vehículos nuevos podrían experimentar un consumo ligeramente superior de aceite durante los primeros kilómetros, debido a ajustes internos en el motor. Sin embargo, un consumo elevado y sostenido no debe ser considerado como normal. La metodología más eficaz consiste en medir el nivel siempre con el vehículo en un estado de funcionamiento normal, tras un periodo de reposo y siguiendo las indicaciones del fabricante. Síntomas de aceite quemado en el coche. El humo azul es el síntoma más notable, aunque no el único. En ocasiones, el problema únicamente se manifiesta al arrancar en frío, al acelerar con fuerza, al descender un puerto reteniendo o después de dejar el coche al ralentí. Asimismo, es posible percibir olor a aceite quemado, bujías sucias, pérdida de rendimiento, consumo elevado de lubricante o aviso de baja presión de aceite. En motores diésel modernos, el exceso de aceite quemado puede comprometer el funcionamiento del filtro de partículas y propiciar un aumento en la frecuencia de las regeneraciones. En caso de que se observe la presencia del testigo rojo de aceite, se recomienda interrumpir la circulación de inmediato. Es importante distinguir entre el consumo de aceite y el funcionamiento con presión insuficiente, que constituye un riesgo significativamente mayor. En dicho escenario, resulta imperativo examinar las causas de la baja presión de aceite en el motor. Segmentos de pistons gastados. Los segmentos, también llamados anillos del pistón, sellan el espacio entre el pistón y la pared del cilindro. Su misión es mantener la compresión, evitar que los gases bajen al cárter y controlar la película de aceite en las paredes del cilindro. Con muchos kilómetros, una lubricación deficiente, sobrecalentamientos o un mantenimiento inadecuado, los segmentos pueden experimentar una pérdida de tensión. El aceite, por su parte, asciende hacia la cámara de combustión,
donde se quema en cada ciclo del motor. Esta avería tiende a manifestarse a través de la emisión de humo azul al acelerar, la pérdida de compresión, el incremento en el consumo de aceite y, en ciertos casos, un aumento en la presión del cárter. La reparación es costosa debido a la necesidad de abrir el motor. En coches muy antiguos o con alto kilometraje, el taller puede hacer una prueba de compresión o una prueba de fugas para confirmar el diagnóstico antes de plantear una reparación mayor. Retenes y guías de válvula en mal estado. Los retenes de válvula cumplen la función de evitar que el aceite de la culata descienda hacia la cámara de combustión. Cuando experimentan un endurecimiento, se produce una fricción o pérdida de ajuste, lo que resulta en la filtración de lubricante. Este problema tiende a manifestarse a través de la emisión de humo azul al arrancar el vehículo después de haber estado estacionado por varias horas o al acelerar tras un periodo de funcionamiento a ralentí. El aceite se acumula gradualmente y se quema de manera instantánea cuando el motor reanuda su funcionamiento. La reparación puede resultar más asequible que la sustitución de segmentos dañados, aunque esto depende del tipo de motor y del acceso necesario. En algunos casos puede ser necesario desmontar parte de la culata, en otros, el taller puede sustituir retenes utilizando herramientas específicas sin necesidad de abrir tanto el motor. Válvula PCV obstruida. La válvula PCV se encarga de gestionar la ventilación del cárter. Su función es la de canalizar los vapores y presiones internas hacia la admisión, garantizando el funcionamiento correcto del motor. En caso de que se produzca una obstrucción causada por lodos, carbonilla o falta de mantenimiento, la presión en el cárter experimentará un incremento. Esta presión puede provocar la acumulación de aceite en retenes, admisión o cilindros, lo que puede resultar en un consumo excesivo de lubricante, emisión de humo, ralentí irregular y manchas de aceite. En la mayoría de los casos, se trata de una de las soluciones más asequibles. En muchos vehículos, es suficiente con sustituir la válvula PCV o limpiar el sistema de ventilación. Turbo con fugas internas. En motores turbo, es posible que los retenes internos del turbocompresor permitan la entrada de aceite hacia la admisión o el escape. En tales circunstancias, el vehículo puede presentar síntomas como emisión de humo azul, disminución de la potencia y un incremento en el consumo de aceite. Un turbocompresor en mal estado puede manifestarse a través de un silbido excesivo, una holgura en el eje o la acumulación de aceite en los conductos de admisión. Si la avería progresa, el riesgo se incrementa, especialmente en motores diésel. Para un diagnóstico preciso, es esencial que el taller realice la evaluación, ya que la presencia de aceite en la admisión no implica necesariamente una avería en el turbo. No obstante, en caso de que se observe humo azul, consumo elevado y pérdida de potencia, se recomienda verificar el estado del turbo del vehículo. Aceite con viscosidad incorrecta. Es importante destacar que el uso de un aceite que no cumple con las especificaciones del fabricante puede incrementar el consumo y acelerar el desgaste. Un lubricante con un índice de viscosidad demasiado bajo puede filtrarse a través de holguras internas con mayor facilidad. Es importante destacar que la elección del aceite no debe basarse únicamente en factores como el precio o la costumbre. Es imperativo respetar la viscosidad, las especificaciones del fabricante y las homologaciones indicadas en el manual. En el caso de algunos coches antiguos, el taller puede recomendar una viscosidad ligeramente superior en caliente, siempre y cuando se mantenga dentro de los márgenes aceptados por el fabricante del vehículo. Por ejemplo, el cambio de 5W30 a 5W40 solo es aconsejable si el fabricante lo permite y el uso lo justifica. Junta de culata dañada. Una junta de culata deteriorada puede mezclar aceite, refrigerante y gases de combustión. Es importante señalar que la emanación de humo no siempre es de color azul, en ocasiones puede ser blanco o similar a una sustancia cremosa, similar a la mayonesa, en el tapón. No obstante, si la junta permite el paso de aceite hacia la cámara de combustión, es posible que se produzca un consumo de lubricante. Se trata de una avería de consideración, por lo que no es recomendable continuar circulando en caso de temperaturas elevadas o presencia de mezcla de fluidos. Los indicios de una avería en la junta de culata
tienden a ser evidentes a medida que el problema progresa. Sin embargo, en las etapas iniciales pueden confundirse con fallos de refrigeración o pérdidas externas. Tabla de causas, soluciones y precios orientativos. Los precios dependen mucho del modelo, del acceso al motor y del coste de mano de obra. En el caso de un vehículo antiguo, es posible que una reparación interna no sea rentable si el costo de la reparación supera el valor actual del vehículo. ¿Qué hacer si tu coche quema aceite? En primer lugar, es fundamental verificar el nivel de aceite y evitar circular con el motor en niveles críticos. Si el nivel es inferior al mínimo, se debe rellenar con el lubricante adecuado, evitando exceder la cantidad recomendada. Posteriormente, se recomienda observar la aparición de humo. Al arrancar el vehículo, es posible que se produzca un escape de la presión, lo que puede indicar la presencia de retenes de válvula. Si el problema se manifiesta al acelerar con fuerza, es probable que esté relacionado con los segmentos o el turbo. En caso de detectar humo blanco, pérdida de refrigerante o temperatura alta, es imperativo proceder a la revisión de la culata y el sistema de refrigeración. Asimismo, es aconsejable realizar una inspección exhaustiva para descartar posibles fugas externas. Ciertamente, un aceite que cae sobre el escape puede generar un olor a quemado, aunque el motor no esté quemando dentro de los cilindros. En caso de que el vehículo presente un consumo recurrente de aceite, se recomienda acudir a un taller mecánico para realizar una evaluación exhaustiva del vehículo. Dicha evaluación debería incluir una diagnosis, una prueba de compresión, una revisión del sistema de control de válvulas PCV, una inspección del turbo y una comprobación de fugas. Preguntas frecuentes sobre el aceite quemado. ¿Es peligroso circular si el coche quema aceite? Sí, puede serlo. En caso de un consumo leve, es posible llegar al taller controlando el nivel. Sin embargo, si se observa humo azul intenso, testigo de aceite, pérdida de potencia o temperatura alta, se recomienda detener el vehículo y solicitar asistencia inmediata. ¿Por qué mi coche echa humo azul solo al arrancar? Por lo general, esto indica que existe una filtración de aceite hacia la cámara de combustión cuando el vehículo se encuentra detenido. Entre las posibles causas de esta avería se encuentran retenes de válvula envejecidos, así como guías de válvula o desgaste interno. ¿Puede ser culpa del turbo? Sí, en motores turbo, una fuga interna puede provocar que el aceite pase a la admisión o al escape. En caso de que se produzcan silbidos, pérdida de potencia y un consumo elevado de aceite, será necesario proceder a la revisión del turbocompresor. ¿Cambiar a un aceite más espeso soluciona el problema? En circunstancias excepcionales y únicamente en casos de mínima gravedad, siempre y cuando se cumplan las directrices establecidas por el fabricante. Un aceite con mayor viscosidad puede resultar en una reducción del consumo en motores con desgaste. Sin embargo, no se encuentra diseñado para reparar segmentos, retenes, turbo ni la junta de culata. ¿Cuánto cuesta reparar un coche que quema aceite? La respuesta a esta cuestión depende de la causa específica que la origine. El coste de una válvula PCV puede situarse por debajo de los 250 euros, mientras que una reparación de segmentos, turbo o junta de culata puede superar ampliamente los 1.000 euros. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia de que un motor queme aceite son todas negativas, significa una avería en el motor que puede ser leve hasta muy grave con el alto coste, además del tiempo que el vehículo está parado sin prestar el servicio. Un vehículo que presenta un consumo excesivo de aceite no debe tratarse como una avería leve. El humo de color azulado, el olor a lubricante y la rápida disminución del nivel indican que existe una falla en el sistema, además de que las emisiones contaminantes se incrementan. La solución a este problema puede ser sencilla si se identifica que la causa está en la válvula PCV, en una fuga externa o en un aceite inadecuado. Sin embargo, si se ignora durante semanas, el consumo de aceite puede dañar el catalizador, el filtro de partículas, el turbo o el propio bloque motor. Es fundamental realizar una revisión periódica del nivel, identificar la causa raíz y llevar a cabo las reparaciones de manera oportuna para evitar incurrir en facturas más elevadas. Se recomienda implementar las siguientes medidas. Mantenimiento del motor y el turbo.
Hay que realizar el mantenimiento del motor y el turbo según las instrucciones del fabricante del vehículo y en el periodo de tiempo establecido. Hay que utilizar el aceite recomendado por el fabricante del vehículo y marcas premium de aceite. Formación al conductor. Hay que impartir formación al conductor de la quema del aceite en el motor, los diferentes tipos de humo que se pueden producir, como rellenar el motor de aceite, etc. Esta formación puede ser presencial, teleformación, etc. Además, se recomienda tener un manual impreso o en PDF para consultar en cualquier momento. Chequeo del vehículo. Antes de utilizar el vehículo, el conductor tiene que chequear ciertos elementos mecánicos, como los neumáticos, cinturones de seguridad, carrocería, etc. Esta hoja de chequeo puede ser impresa o una aplicación en el móvil o tableta. Un aspecto muy importante antes de utilizar el vehículo es chequear el nivel de aceite del motor. Si el nivel está por debajo del recomendable, el conductor tiene que rellenar con aceite hasta que el nivel sea el correcto. Se recomienda que el vehículo tenga una botella de aceite de 1 litro para rellenar en estos casos. Si no la tiene, el conductor tiene que comunicar al jefe de nuestro taller o al gestor de flota que el nivel de aceite está por debajo del recomendado. Vehículos antiguos. En un coche antiguo, una reparación interna del motor como segmentos, pistones, etc., puede no compensar si supera el valor del vehículo. En estos casos se recomienda dar de baja el vehículo del servicio y adquirir un vehículo nuevo. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!